Please turn in your Bible to 1 Peter chapter 5. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 5. Carlos has asked me to give a message Carlos me pidió dar un mensaje titled Creating a Culture of Joy in Your Church. cuyo título es Creando una cultura de gozo en su iglesia. So this evening I'm primarily going to be making eye contact with pastors, Así que esta noche voy a estar haciendo mucho contacto visual con pastores, but I'm also grateful to hear that there are a number of church members here in support of their pastors. pero también me da mucho gusto saber que aquí hay muchos miembros de iglesias apoyando a sus pastores. And I'm quite happy for you to overhear what I'm saying to your pastors. Y estoy muy contento de que estén aquí oyendo lo que le voy a decir a sus pastores. And I hope this can inform your support in prayer for your pastors, Y estoy seguro que esto los va a ayudar a orar y apoyar más a sus as well pastores. as your encouragement of your pastors. Y los va a ayudar a alentar más a sus And I pastores. think you're going to find the content relevant to you as well. Y van a encontrar que el contenido es muy relevante también para ustedes. Creating a culture of joy in your church. Creando una cultura de gozo en su iglesia. This is simply an introduction to this topic. Esto es una introducción a este tema It is a topical message. porque es un mensaje temático. So we will be looking at three distinct passages. Vamos a estar viendo 3 pasajes diferentes And what I'm sharing with you this evening y lo que voy a compartir esta noche is what this flawed pastor, es lo que este pastor imperfecto, some of what this flawed pastor has learned over the past 45 years of having the privilege to serve in lo que pastoral este pastor ministry. imperfecto ha aprendido a lo largo de los últimos 45 años. First, En primer lugar, creating a culture of joy in your church, para crear una cultura de gozo en su iglesia, pastor, begins with you and your example. eso empieza contigo, pastor, y con tu ejemplo. Abelardo is going to read 1 Peter chapter 5 verses 1 through 4. Voy a leer Primera de Pedro 5 del 1 al 4. The theologian J.I. Packer El teólogo J.I. Packer has written ha escrito that Scripture que la escritura is God preaching. es Dios predicando. Let's listen Así que escuchemos as God preaches mientras Dios predica through the reading of His Word. a leer su palabra. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. In verse 2 of chapter 5, En el versículo 2 de este capítulo 5, Peter reminds the original readers of the sacredness of their task. Pedro les recuerda a los lectores originales de lo sagrado que era su tarea. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. Pastoread el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. They have been temporarily entrusted A ellos se les había confiado temporalmente. with those for whom the Savior has died. Se les había confiado a aquellos por quienes el It Salvador is murió. a sacred task they have been called Y to. esa es una tarea sagrada a la que fueron llamados. But then he turns his attention, Y luego él voltea su atención turns their attention y voltea la atención de ellos to the manner in which they carry out this task in verse 2b and 3. a la manera en la que deben llevar a cabo esta tarea en los versículos 2 y 3. So in verse 2b and 3, Peter addresses the pastor's heart. En los versículos 2, segunda parte, y en el 3, Pedro se dirige al corazón de los And pastores. too often when pastors are addressed, the heart is overlooked. Porque muchas veces cuando se dirige uno a los pastores, el corazón se pasa por alto. Not so in Peter's divinely inspired address to Pero eso no pastors. sucede en estas palabras inspiradas de Pedro. Peter skillfully examines our motives in ministry. Porque Pedro aquí analiza con habilidad los motivos detrás de nuestro ministerio. And he informs us of 3 temptations common to pastoral ministry. Y nos informa de 3 tentaciones que son muy comunes para el ministerio pastoral. Peter is aware of the great privilege of the task of pastoral ministry.
Pedro está muy consciente del gran privilegio que es la tarea del ministerio But pastoral, he is also aware of the temptations and pitfalls one encounters in pero this también task. está muy consciente de las tentaciones y trampas que podemos encontrar en ese ministerio. It is strikingly evident in this passage that motives for ministry matter to God. Y es muy evidente en este pasaje que los motivos para el ministerio le importan mucho a Dios And therefore should matter to y us. por lo tanto nos deberían importar a nosotros, It is possible to be devoted to the sacred task, porque es posible estar consagrados a la tarea sagrada, diligent about the sacred task, ser diligentes en esa tarea sagrada, competent in the sacred ser task, incluso competentes en esa but tarea sagrada, fail in the service of the church pero fallarle en nuestro servicio a la iglesia because one's motivation wasn't pleasing to God. porque nuestra motivación no le agradaba a Dios. And in order to protect us from this plight, Y para protegernos de ese peligro, Peter cares for us as pastors Pedro se preocupa por nosotros como by pastores providing us with a series of contrasts. y nos da aquí una serie de contrastes. Not this, No esto, but this. pero esto, So that our motive in ministry para que nuestro motivo en el ministerio and our manner of y ministry nuestra manera de llevar a cabo el ministerio might effectively serve the church pueda servir efectivamente a la iglesia and, most importantly, please the chief shepherd of the y church. por encima de todo que agrademos a Dios al pastorear a la And iglesia. if the original elders who first laid their eyes on this exhortation Y si los pastores originales que por primera vez pusieron sus ojos en esta exhortación and heard this exhortation read aloud y que escucharon que se les leyó en voz alta esta exhortación, needed these exhortations, si ellos necesitaban esta exhortación, then so do we. así también la necesitamos And we would nosotros. be wise to pay careful attention to them Y seremos sabios si le ponemos bastante and atención let them perform their gracious sanctifying work in our y hearts. dejamos que estas palabras lleven a cabo su trabajo santificador en nuestros And corazones. this evening, I just want to draw your attention to the first exhortation as most relevant to our topic. Y esta noche quiero llamar su atención a la primera exhortación como lo más relevante. Shepherd the flock of God, Pastoreen el rebaño de Dios, not under compulsion, no por obligación, but willingly, sino voluntariamente, as God would have you. como Dios quiere. Not this, No esto, but this. pero esto. First, not under compulsion. Primero, no por obligación, It would appear that some who were at one time willingly serving are now reluctant to serve. porque pareciera que algunos de los que al principio estaban sirviendo voluntariamente ahora estaban siendo reacios a servir. Some elders among the original readers were not enthusiastic about continuing to serve in this role. Algunos de esos pastores ya no estaban tan entusiastas en cuanto a continuar con su rol de pastores. And given the occasion of this letter, Y a la luz de la ocasión para la que se escribió esta that the carta, original readers of this letter are experiencing persecution. parece que los lectores originales de la carta estaban experimentando persecución. This is most likely the explanation for their diminished motivation in continuing to serve, shepherding the Y flock. es muy probable que esa sea la explicación por la que empezó a bajar su entusiasmo para pastorear el rebaño. But it's not just overt persecution that can dampen or diminish one's willingness in pastoral ministry. Pero no es solo la persecución lo que puede disminuir nuestro entusiasmo en servir al rebaño. There are numerous experiences and circumstances that can wear down the heart of a once willing pastor. Hay muchas circunstancias y experiencias que pueden cansar el trabajo del pastor Reducing that heart to obligatory, joyless service. y pueden llevarlo a un punto en el que ya su servicio no tiene ningún gozo. Here would be just a sampling. Aquí les voy a dar un ejemplo. Weekly sermon preparation. La preparación semanal It del is a sermón repetitive task, es una tarea repetitiva and over time it can cease to be a joy y al pasar el tiempo deja de ser algo gozoso and instead become a burden. y se vuelve una carga, Work a pastor no longer looks forward to. un trabajo al que el pastor ya no se emociona a ir a empezar a hacerlo otra vez. Work a pastor no longer marvels they have the privilege to devote themselves to Y each se week. vuelve una tarea de la que el pastor ya no se asombra cuando tiene el privilegio de hacerla. Weekly preaching is another repetitive task Y la predicación semanal es otra tarea repetitiva that over time can take its toll on the once excited pastor. que con el tiempo también puede tener un efecto en el
pastor cansado. Many pastoral tasks are repetitive. Muchas tareas pastorales son repetitivas So they have the potential over time y tienen el potencial con el to paso del tiempo wear down the soul of the pastor. de cansar el alma del pastor. Caring for those who are suffering El cuidar a aquellos que están sufriendo can wear down the soul of a once willing pastor. también puede agobiar el corazón de un pastor dispuesto, You find yourself not even wanting to look at your email porque a veces ya no quieren ni mirar a sus correos, because you're afraid of what you will discover, porque te da miedo lo que puedas descubrir afraid of what it will require of you. y te da miedo el ver lo que pueda requerir de ti un correo. And pastoral ministry can wear down a once happy pastor Así que el ministerio pastoral puede cansar a un pastor que antes estuvo contento y when feliz, a friend or trusted staff member, sobre todo cuando un amigo o un compañero de trabajo, someone who has served at your side for years, alguien que había servido a tu lado por años, someone you assumed you would run the entire race with, alguien con quien tú asumías que ibas a correr toda la carrera, abruptly and unexpectedly informs you they are leaving the church, de manera abrupta, inesperada, te informa que va a dejar la iglesia and it breaks your heart. y rompe tu corazón. Or worse, they leave because they're offended. O a lo mejor peor, se van porque están ofendidos, They leave slandering your y church. se van calumniando a tu iglesia. You have invested years of care and counsel, encouragement, Tú habías pasado años invirtiendo en ellos, aconsejándolos, alentándolos, and this is what you receive in return. y esto es lo que recibes a cambio. And my fellow pastors, the list goes on. Y compañeros pastores, la lista sigue y sigue. It's possible over a period of time to lose the wonder and the joy of being called to pastoral ministry. Porque es posible con el paso del tiempo perder lo asombroso y la maravilla que es ser llamado a pastorear el rebaño de Dios. Slowly and perhaps imperceptibly, Y lenta, pero y hasta you imperceptiblemente drive to work under compulsion, not willingly. empiezas a manejar a tu trabajo, pero bajo obligación y no con... Bear a striking resemblance to everybody else driving to work. Y te pareces a todos los demás que van a su trabajo diario. Perhaps some among us A lo mejor algunos entre have even nosotros begun to wonder, what would it be like to have a different job? se han empezado a preguntar qué sería o cómo sería tener otro trabajo. You are no longer amazed Porque ya no estás asombrado that you have been called by the chief shepherd himself que has sido llamado por el príncipe de los to pastores shepherd the flock of God. a pastorear el rebaño de Dios. The original recipients of this letter needed this exhortation. Los receptores originales de esta carta necesitaban esta And perhaps you exhortación do as well. y algunos de nosotros también la necesitamos. We are to shepherd the flock of God not under compulsion, Porque hemos de pastorear el rebaño de Dios no por but obligación, we are to do so willingly. sino lo que tenemos que hacer voluntariamente. The word willingly is used in the Old Testament for free and voluntary service to the Lord. Y esta palabra voluntariamente se usa en el Antiguo Testamento para referirse a servicio libre y voluntario a It Dios. speaks of those who embrace God's will eagerly and gladly. Se refiere a aquellos que abrazan la voluntad de Dios con ansias y con alegría. One scholar writes, the elders are to serve as glad volunteers. Un erudito dice, los pastores deben de servir con alegría como Another scholar voluntarios. writes, like a volunteer who delights in doing the work. Debemos servir como voluntarios que se deleitan en el trabajo. Now, question for you, my fellow pastor. Y una pregunta para ti, compañero pastor. Are you a glad volunteer? ¿Tú eres un voluntario alegre? Do you delight in doing the work of God? ¿Te deleitas en hacer el trabajo de Dios? Or do you do it simply because it is your job? ¿O lo haces simplemente porque es tu trabajo? All Christians are to serve the Lord with gladness. Todos los cristianos tenemos que servir al Señor con alegría. And we as pastors Y como have the pastores privilege to model this. tenemos el privilegio de modelar eso. Our service is to be joyful as glad volunteers. Nuestro servicio debe ser gozoso como voluntarios alegres. So faithfulness to the task is important, La fidelidad a la tarea es importante, but it is not sufficient. pero no es suficiente. In order to please God and effectively serve the church, Porque para agradarle a Dios y servir de manera our efectiva a la service iglesia, must be done willingly and joyfully. nuestro servicio se tiene que hacer voluntariamente y gozosamente. Task must be carried out in a certain manner, Y la tarea se tiene que realizar de cierta manera, even in the midst of hardship and suffering and persecution. aún en medio de problemas y sufrimiento y persecución. Now,
I would argue that some tasks, Y yo diría que algunas tareas, actually, I think most tasks, y yo diría que la mayoría de las can tareas be done effectively without the presence of gladness or joy. se pueden hacer de una manera efectiva, sin gozo y sin alegría. 2 Sundays ago at breakfast, Hace 2 domingos en el desayuno, while taking a bite, yo estaba mordiendo algo my tooth cracked. y uno de mis dientes se rompió. Clearly cracked. Se rompió. I felt it cracked. Lo sentí que se rompió. I knew this was serious. Y yo sabía que esto era what? I knew there would be unpleasant Y yo implications. sabía que eso iba a tener implicaciones dolorosas. The next day, the dentist agreed to see me. El siguiente día el dentista estuvo de acuerdo en recibirme. The examination was brief. El examen fue breve. I was told the tooth was cracked right down the middle. Me dijeron que el diente se partió justo a la mitad. I asked if crazy glue could possibly make a difference. Yo le pregunté que si la cola loca pudiera ayudar. That's not a joke. Y no es un chiste, le pregunté. I was informed I had no options Y me dijo que yo no tenía opciones except for the extraction of the tooth. más que extraer la I needed pieza. to go to an oral surgeon. Tenía que ir a un cirujano dentista. I needed to have surgery, Me tenían que hacer cirugía and I needed it right away. y la necesitaba rápido. So I asked for a recommendation from the dentist I trusted. Y yo le pedí que me recomendara a alguien, al dentista en el que confío. I didn't ask for a cheerful surgeon. Y no le pregunté por un dentista alegre, I asked for a skillful le surgeon. pregunté por un dentista capaz. There's a difference. Hay una diferencia. When I go to the dentist, Cuando voy al dentista or in this case to an oral surgeon, o a un cirujano oral, I'm not really concerned with whether they're cheerful or not. a mí no me importa mucho si son muy alegres o no. I've got other pronounced concerns. Yo tengo otras preocupaciones más I want to profundas. see a wall filled with diplomas Yo quiero ver una pared llena de diplomas from every prestigious de college in the todas las land. mejores universidades del país. I want the legal limit of Novocaine Y yo quiero que me den el máximo límite legal de droga, de anestesia. Yeah, oh yeah, no. I want the legal limit. That's right. Quiero el Yeah. límite legal. No. Sadly, and to my shame, Y tristemente y para mi in vergüenza, my pre-conversion past, antes de mi I'm conversión, familiar with the illegal limit. yo me familiaricé mucho con el límite So at the ilegal. dentist, I want the legal limit. Así que con el dentista quiero el límite legal. I request that the oral surgeon numb my entire head. Yo le pedí Yes. que durmiera toda mi cabeza Yeah. And I only have one more request. y le pedí otra cosa, No talking. que no hablara. I do not want the dentist or the oral surgeon to be having a conversation with me. No quería que él estuviera teniendo una conversación conmigo. No. You have a job to do. Usted tiene un trabajo que hacer. We're not here to develop a friendship. No estamos aquí para desarrollar una amistad. You have incredibly sharp implements in your hand. Usted va a tener unos instrumentos muy filosos en sus manos. I can't talk. Yo no puedo hablar. I can't answer your questions. No puedo contestarle sus I'm preguntas. petrified. Estoy petrificado. Just skillfully do your work. Así que hábilmente haga su trabajo. The accent is on skillful. Porque el énfasis está en que lo haga hábilmente. If he doesn't seem happy, Si él no parece alegre, if he doesn't seem cheerful, si no parece contento, it doesn't matter to me. no me importa a mí. I want flawless work, Yo quiero que haga un trabajo perfecto, extracting my tooth, sacando mi pieza, no complications. que no se complique. Most specialties don't require joy, just skill. La mayoría de las profesiones o especialidades no requieren gozo, requieren solo habilidad, Not pastoral ministry. pero no el ministerio pastoral. Pastoral ministry requires more than faithfulness, El ministerio pastoral requiere más que fidelidad, more than diligence, más que diligencia, more than competence, más que competencia, more than skill. más que habilidad. Pastoral ministry that pleases the chief shepherd
El ministerio pastoral que le agrada al príncipe de los pastores pastoral ministry that reflects the chief shepherd, y el ministerio pastoral que refleja al príncipe de los must be done pastores willingly, se tiene que hacer voluntariamente, not under compulsion, no por obligación, but willingly. voluntariamente, It must be done joyfully. y se tiene que hacer con gozo. And by the way, this isn't simply Peter's preference. Y no es la preferencia de Pedro nada This más, is the command of God. es el mandamiento de Dios. Notice in verse 3, as God would have you. Vean en el versículo 3 que dice como Dios quiere en el 2. God would have us serve this way Dios quiere que sirvamos de esta manera because of who He is. por quien Él es. God would have us serve willingly and joyfully Él quiere que sirvamos voluntaria y because of gozosamente what He has done for us through the person and work of His Son. por lo que Él ya hizo por nosotros a través de God la would have persona us de Cristo. devote ourselves to this task joyfully Quiere que nos dediquemos a esta tarea con gozo in light of the sacredness of the task He has graciously called us to do. a la luz de lo sagrado que es esta tarea a la que nos ha llamado con tanta gracia. God wants happy Él pastors. quiere pastores felices, Any other kind of pastors misrepresent the chief porque shepherd cualquier otro tipo de pastor no representa bien al who príncipe de has los called pastores us to this que nos task ha llamado a esta and tarea. misrepresent the uniqueness of this task. Y no representaríamos bien lo único que es esta tarea. So, creating a culture of joy in your church, Así que crear una cultura de gozo en tu iglesia, cultivating a culture of joy in your church, cultivar una cultura de gozo en tu iglesia, begins with a pastor empieza con el pastor who has a theologically informed conviction que tiene una convicción teológica bien informada about serving the church with joy. de servir a su iglesia con gozo. So, my fellow pastor, Así que mi compañero pastor, do you have a conviction? ¿tienes esa Do you have a convicción? conviction about the priority of joy? ¿Tienes una convicción de la prioridad que es el Do you have a gozo? conviction about the priority of joy in your biblical job description as a pastor? Una convicción de la prioridad que es el gozo en tu descripción Because you must bíblica be de tu trabajo, convinced of this personally porque tienes que estar convencido de esto en lo before personal you can lead in this effectively. antes de que puedas guiar a otros en esto. And this command Y este mandamiento should inform every aspect of our service. debe informar todos los aspectos de nuestro servicio. And those you love and serve Y aquellos a los que tú amas y are sirves studying you. son tercos. So, question. Son estudiantes, sí, te están viendo. They are studying you. Te están estudiando. Those you serve, Aquellos a los que tú those you sirves, love. a los que amas, they are studying you. te están question estudiando. for each of us Y la pregunta para in cada uno de pastoral ustedes ministry. en el ministerio pastoral, What do they see? ¿qué ven en ti? What do they observe? ¿Qué observan? Let me just encourage you to humbly conduct an evaluation. Y déjenme animarlos a que se hagan una evaluación Don't restrict yourself to a self-evaluation. y no se limiten a una autoevaluación, My self-evaluations are often flattering. porque nuestras autoevaluaciones, las mías, son sesgadas. For an evaluation to be effective, Para que la evaluación sea I efectiva, have to broaden the audience of those who participate. tengo que ampliar la audiencia de los que van a participar So en evaluarme. let me encourage you to humbly conduct an evaluation. Así que déjenme animarlos a que con humildad lleven a cabo una evaluación Begin with your wife. y empiecen con su esposa. Would your wife describe you as consistently happy? ¿Te describiría tu esposa como alguien que es consistentemente alegre y feliz? Consistently happy. Consistentemente Would your feliz. wife describe you as truly glad to be a pastor? ¿Te describiría tu esposa como alguien verdaderamente alegre por ser un pastor? How would your children describe your demeanor? ¿Y cómo describirían tus hijos As tu they observe you. comportamiento? Would your children say, my dad is a happy pastor? ¿Dirían tus hijos, mi papá es un pastor feliz? How about those you serve with on your pastoral team? ¿Y aquellos con los que sirves en la iglesia, tus compañeros? Staff, assistants. Los miembros del staff, tus Would asistentes, They describe you as a glad volunteer? ¿te describirían como un voluntario alegre Or would they describe you o te describirían as busy, como ocupado, burdened, cargado, moody, malhumorado, easily irritated, que te enojas fácilmente often discouraged? y muchas veces desalentado? Would the members of your church Los miembros de tu iglesia think of you pensarían de ti and describe you y te describirían as glad to be their pastor? como feliz, alegre de ser su pastor? Conduct
humbly conduct an evaluation. Lleva a cabo con humildad esa evaluación. And 2 recommendations for the cultivation of a joyful heart, personally Y 2 recomendaciones para cultivar un corazón alegre, and pastorally. personalmente y pastoralmente. First, my fellow pastor, Primero, pastores, I compañeros, cannot improve on this no puedo mejorar esto, recommendation. esta recomendación. Preach the gospel to yourself each and every day. Predícate el evangelio a ti mismo cada día. I am just not aware of a more important practice for the creation and cultivation of joy in one's heart and life than preaching the gospel to oneself each and every Porque day. no conozco otra práctica más útil y más relevante para cultivar una cultura de gozo en la iglesia que predicarte el evangelio a ti mismo cada día de tu vida. Yeah, my fellow pastor, you are first a needy sheep before you are a pastor. Porque, pastor, te recuerdo que primero eres una oveja necesitada antes de que seas un pastor. Pastoral ministry for us is a temporary task. Porque el ministerio pastoral para nosotros es una It tarea has temporal an expiration date on y it. tiene una fecha de expiración. But I awaken each and every day Pero yo me levanto cada día a needy sheep como una oveja who necesitada needs to preach the gospel to his own soul each and que every day. necesita predicarle el evangelio a su propia alma cada día. No days off. No hay días de asueto en eso. And Peter reminds the original elders he was addressing of the gospel at the outset of his exhortation. Y Pedro les recuerda a sus lectores originales que les Verse está hablando 1. del evangelio en el versículo 1. And a witness of the sufferings of Christ, Dice, y es testigo, él era testigo de los padecimientos de as Cristo well as a partaker in the glory that is going to be revealed. y también participante de la gloria que ha de ser Actually, revelada. he has been reminding the original recipients of this letter about the gospel throughout the letter. Y de hecho les ha estado recordando a los lectores originales del evangelio a Chapter través de 1, toda la verses 10 carta. through 12. En el capítulo 1, Chapter versículos 2, 10. verse 21. En el capítulo 2, versículo 21. Chapter 3, verse 18. En el capítulo 3, versículo Where 18. we read, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God." Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. And these reminders continue in chapters 4 and 5. Y esos recordatorios continúan en los capítulos 4 y 5. Peter's glad service was rooted in this gospel. El servicio alegre de Pedro estaba cimentado en el Evangelio. And if you, like me, Y si ustedes son como yo, need a fresh impartation of joy necesitan una impartición fresca at de the gozo outset of the day al inicio de cada día for the pastoral task, para la tarea pastoral, give attention to your heart denle atención a su corazón and preach the gospel to your heart. y predíquenle el Evangelio a su Where corazón. there is a consistent absence of joy in our hearts, Porque puede ser una ausencia de gozo en nuestros we need to corazones. give attention to our hearts Debemos darle and atención preach the gospel to our y hearts. predicarle el Evangelio a nuestros The joy corazones. Peter is referencing Porque el gozo del que habla Pedro is not rooted in one's temperament no está cimentado en nuestro or even in temperamento, one's experience of providence. ni está cimentado en nuestras experiencias de la No, this providencia. gladness, this joy, Este gozo, esta this alegría, willingness, esta disposición it is the fruit and effect of the gospel. es el fruto y es el efecto del Evangelio. My fellow pastor, there is no more joy-inducing topic than the gospel. Pastores, no hay otro tema que pueda producir más gozo que el Evangelio. You have no more important task at the outset of the day than to review and rehearse the gospel to your own soul. Y no tienes una tarea más importante al inicio de cada día que recordarle el Evangelio a tu propia alma To glory in Christ crucified, risen from the dead. y gloriarte en Cristo crucificado y resucitado de entre los To muertos contemplate yourself y contemplarte a ti mismo and to preach to yourself y predicarte a ti mismo that he was your sin-bearing, wrath-absorbing substitute. que Él fue tu sustituto para recibir la ira que tú merecías, That he has fully satisfied the justice of God. que Él ya satisfizo totalmente la justicia de And Dios that by his substitutionary y sacrifice, que por su sacrificio sustitutorio you are now forgiven of your sins, tú ahora estás perdonado de tus pecados, free from fear of future wrath, libre del temor de la ira futura, and brought to God himself as your treasure. y ahora has venido a Dios como su tesoro especial. My fellow
fellow pastor, that is the most effective way for you to begin each and every day. Mi compañero pastor, esa es la manera más efectiva en la que tú debes empezar cada día de tu vida. Our joy dissipates each day. Porque nuestro gozo se disipa cada día. Sleep doesn't replenish my heart with joy. Es difícil reponer ese gozo en nuestros corazones. No, it's the gospel that replenishes my heart No with es el joy. sueño el que lo repone, es el evangelio. My joy dissipates when the gospel is assumed or neglected. Mi gozo se disipa cuando empezamos a asumir, a dar por hecho el evangelio. And when this takes place, Y cuando eso sucede, the once joyful pastor el pastor que antes era gozoso becomes a professional pastor, se vuelve un pastor profesional serving under compulsion, y sirve por obligación. no longer willingly, Ya no lo hace no longer voluntariamente, gladly, ya no lo hace alegremente, no longer joyfully. ya no lo hace gozosamente. So for the pastor, Así que para los giving pastores, attention to the gospel in Dar- some form each day darle atención al evangelio cada día is not optional, no es una opción, for it is in reminding myself of the gospel porque es al recordarme a mí mismo del evangelio each day. cada día The gospel creates a gladness of heart que el evangelio crea un corazón alegre that is discernible to those I serve each y day, que va a ser, lo van a notar aquellos a los beginning que with my servimos, family. empezando con nuestra propia familia. So for the creation or cultivation of a culture of joy in your church, Así que para la cultivación de una cultura de gozo en la iglesia, begins with your example. empieza con tu ejemplo. Second recommendation. Segunda recomendación, Not only is the gospel what informs your joy personally, no es solo el evangelio lo que va a motivar tu gozo personalmente, but the proclamation of the gospel is what creates a culture of joy in the church we have the privilege to serve. pero la proclamación del evangelio también es lo que va a crear una cultura de gozo en la iglesia a la que tenemos el So, my privilegio de fellow servir. pastor, we must never assume those we serve have a sufficient knowledge of the gospel. Así que pastores, nunca asuman que aquellos a los que servimos ya tienen un conocimiento suficiente del evangelio Or have somehow exhausted their need for the gospel. o que ya no tienen una necesidad del evangelio, They have not, porque no es así and they never will. y nunca será así. And no sermon is truly a sermon without the appropriate reference to the gospel. Y ningún sermón es un verdadero sermón si no incluye el evangelio. J.I. Packer captures this effectively when he writes, J.I. Packer lo captura esto de una manera precisa cuando dice: the preacher's commission is to declare the whole counsel of God. la comisión del predicador es proclamar el consejo total de Dios, But the cross is the center of that counsel. pero la cruz es el centro de ese consejo. And the Puritans knew Y los puritanos sabían that a traveler through the Bible landscape que un viajante a través de la Biblia misses his way pierde su camino as soon as he loses sight of a hill called Calvary. en cuanto pierde de vista aquel cerro llamado Calvario. Therefore, in each sermon we have the privilege to preach, Así que en cada sermón que tengamos el privilegio de predicar, there must at some point in that sermon tiene que haber en algún momento de ese sermón be a sighting of the hill called Calvary una mirada a aquel cerro llamado and Calvario an explanation of what took place on that hill y una explicación de lo que sucedió allí and a celebration of what took place on that y hill. una celebración de lo que sucedió allí. From every text De cada texto, appropriate to the text, de una manera apropiada al texto, not imposed on the text. no algo impuesto sobre el You texto. and I, my fellow Ustedes pastors, y yo, pastores, have the privilege and joy tenemos el privilegio y el gozo drawing the attention of those we love and serve de dirigir la atención de aquellos que amamos y to a servimos hill called a Calvary un cerro llamado and what was Calvario accomplished there on their y lo que behalf. fue logrado ahí para ellos. And your church should anticipate this sighting Y tu iglesia debe anticipar in mirar a ese cerro each of your en sermons, todos tus sermones, however obscure the passage might por muy initially appear, oscuro que pudiera ser el pasaje and however brief the sighting. y por muy breve que sea la mirada al cerro. What a privilege. ¡Qué privilegio! What a joy.
¡Qué gozo! Your entire church should awaken on Sunday Toda tu iglesia se debería levantar cada domingo and should inform guests they are inviting to come on Sunday y deberían informarle a los invitados ese domingo that regardless of the book of the Bible you find yourself preaching from, que no importa de cuál libro de la Biblia se vaya a predicar. they know that at some point in that sermon, Ellos saben que en algún momento de ese and sermón they can inform their guests. y le pueden decir eso a sus invitados. Watch for it, Mira, fíjate, because at some point in that sermon, porque en algún punto de este again, sermón, appropriate to the text, de una manera apropiada not al texto, imposed on the text, no imponiéndolo en el texto, not forced on the text, no forzándolo, but because whatever text is the storyline or part of the storyline of the Bible, pero porque todo texto es parte de la historia in total. every sermon, En cada sermón, your church can and should anticipate a sighting of a hill called tu Calvary, iglesia debe anticipar una mirada al And cerro a llamado Calvario bloody cross, y a la cruz sangrienta, where the Son of God suffered the wrath that we deserved, donde el Hijo de Dios sufrió la ira que nosotros satisfying merecíamos that wrath on our behalf, y aplacó esa ira por nosotros. suffering the curse and the penalty we deserve because of our sin, Sufrió la maldición que nosotros merecíamos por so el that we pecado, might be forgiven of our para que sins, nosotros pudiéramos ser so perdonados that del we pecado might be reconciled y to God, reconciliados con Dios, so that we might have eternal para life, poder tener vida so that we eterna might know God and enjoy y God para poder eternally. conocer a Dios y disfrutar a Dios para siempre. That is to happen every Sunday. Eso tiene que pasar cada domingo. You preach the gospel every Sunday, Tú predicas el evangelio cada and you domingo will be creating a culture of joy in y your vas a church. crear una cultura de gozo en tu iglesia. Joy will be appropriately jumping Un gozo que va a hacer que la gente salte de manera apropiada. because we have beheld the glory of God in the face of Jesus Porque Christ estamos contemplando la gloria de Dios en la in faz the de pages of Jesucristo. Scripture. Y eso es lo que vemos en la Escritura. And the church, as a result, will be a happy people leaving to serve the Lord with gladness. Y la iglesia, como resultado de eso, será un pueblo feliz porque tienen la alegría del evangelio en sus corazones. Wishing tomorrow were Sunday. Y van a desear que mañana sea domingo otra So vez. eager are they to return Así de ansiosos van a estar por and regresar hear you y escucharte, joyfully proclaim proclamar the gozosamente old story to them la again. antigua historia a ellos otra vez. How does one create and cultivate a culture of joy in one's church? ¿Cómo creamos esa cultura de gozo en nuestra iglesia? Well, it begins with one's personal example, Empieza con nuestro ejemplo personal and then it extends to what one proclaims. y luego se extiende a lo que nosotros proclamamos. Paul informed the Philippians Pablo le informó a los that filipenses, to write the same things to you is no trouble to me and it is safe for you. les dijo, escribirles a ustedes las mismas cosas no es problema para mí y es algo seguro para Did you hear ustedes. that? To write the same things. Escribirles las mismas cosas, Same things. las mismas. No trouble to me, No es problema para mí safe for you. y es seguro para ustedes. That verse should inform our service of the church. Eso también debe informar nuestro servicio a la My iglesia. fellow pastor, you are not called to innovate. Compañero pastor, no estás llamado a No, innovar. you are called to preach the same things. Estás llamado a predicar las mismas cosas, You are to proclaim the gospel to those you love and serve. a proclamar el evangelio a aquellos a quienes You are amas to y rehearse the sirves. gospel with those you love and serve. Debes compartir el evangelio con aquellos que You are sirves to apply the gospel y debes aplicar el evangelio and the ethical implications of the y gospel las to implicaciones their éticas lives. del evangelio a sus vidas. In the church I have the privilege to serve. En la iglesia que tengo el privilegio de At servir, the outset of this church plant some 7 years ago, cuando plantamos esta iglesia hace como 7 I años, informed these wonderful folks yo les dije a estas personas that maravillosas we are a same things church. que somos una iglesia de las mismas That we cosas. aren't going to impress you with new things. No los vamos a impresionar con cosas We aren't nuevas. going to be trying to impress you No vamos with a new tratar de things. impresionarlos con cosas nuevas. We will never tire of this. Nunca nos vamos a cansar de Oh, esto. this should be no trouble for us. Y eso no debe ser un problema para nosotros. Proclaiming the gospel appropriate to the passage under consideration each and every week and glorying in
that manifestation of the gospel. Proclamar el evangelio de acuerdo al pasaje que estamos usando Oh, that we cada are domingo. never going to tire of Y this. gloriarnos de eso y nunca And it's no cansarnos. trouble for Y me. no es problema para mí. And in doing this, Y al hacerlo, it will be safe for va a ser them. seguro para ustedes. And the effect will be Y joy. el efecto será gozo. A church is joyful Una iglesia es gozosa because they are consistently given reasons to be joyful porque se les dan razones para ser in the consistentemente gozosos proclamation and application of the a través de gospel. la proclamación y la aplicación del evangelio. Culture of joy is created in a church Una cultura de gozo se crea en una iglesia when their pastor reminds them of the same thing, cuando el pastor les recuerda de las mismas the cosas. glorious gospel. El glorioso evangelio. Point 2. Punto número 2. Next 2 points will be abbreviated. Los siguientes 2 puntos van a ser un First poco más point breves. usually gets away from me. Porque el primer punto casi siempre me hace extenderme. You create a culture of joy in your church Creas una cultura de gozo en tu iglesia, by identifying evidences of grace in your church. identificando evidencias de gracia en tu iglesia. Oh, I pray this serves your soul. Espero que esto nos sirva a todos. Pastor, you create a culture of joy in your church Pastor, tú creas una cultura de by gracia, de discerning how gozo, God is at work in your church, discerniendo cómo está obrando Dios en tu drawing iglesia attention to those evidences of grace, y llevando la atención de la gente a esas evidencias de gracia celebrating each and every evidence of y grace. celebrando esas evidencias de That gracia. is the fruit and effect of the gospel in your church. Ese debe ser el fruto y el efecto del evangelio en tu And iglesia. it is Paul's example Y of ese es this el ejemplo de practice Pablo. Pablo hacía esto. that I find so compelling, particularly in relation to the Corinthian church. Y ese es el ejemplo de Pablo que a mí me impacta mucho, sobre todo So en please relación a turn los to 1 corintios. Corinthians chapter 1, if you will. Vayan ahora a 1 de Corintios capítulo 1, por favor. And I'm going to ask Abelardo to read just verse 4. Solo el versículo 1 de 1 de Corintios 1. Digo, de 1 de Corintios, el Chapter 1, versículo verse 4 del Yeah. capítulo 1. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Many years ago, Hace muchos años I was actually stunned by Paul's remarkable example in this regard, me impactó el ejemplo de Pablo en esto, as displayed in the opening words of 1 Corinthians chapter como lo 1. vemos en estas palabras de apertura de esta carta. And a careful study of his life and example changed my life. Y un estudio profundo de la vida y del ejemplo de Pablo And cambió mi vida. actually, from that time, decades ago, Y a partir de ese tiempo, to hace this very décadas, day, hasta este día, his example in relation to the Corinthian church su ejemplo en cuanto a los corintios informs my pastoral ministry each and every day. impacta mi ministerio So pastoral cada allow día. me to draw your attention to just one example. Así que les voy a dar un ejemplo. As you are aware, the Corinthian church was in serious need of instruction, Como ustedes saben, la iglesia de Corinto necesitaba mucha instrucción, in serious need of correction. necesitaba mucha corrección. I've often said to discouraged pastors Y eso les digo a pastores that if they desanimados want to be encouraged, que quieren ser animados, read 1 Corinthians, lean Primera de Corintios. look up from it and look at their church, Vean ahí y luego and I vean a think su they will find iglesia themselves encouraged y van a sentirse that animados their church bears little resemblance to the de Corinthian que su church. iglesia no se parece tanto a la de los corintios, The Corinthian church was a piece of work. porque la iglesia de los corintios era una obra. The following is Paul's assessment of their Sunday meetings. Y lo primero es cómo evaluaba Pablo sus reuniones He dominicales. writes to them in 1 Corinthians 11. En Primera de Corintios In the 11 following directives, I have no praise for you, les dicen, esto no los tengo que for alabar, your meetings do more harm than good. porque en sus reuniones hay cosas más malas que buenas. That was Paul's assessment of their gathering on the Lord's Day. Así evaluaba Pablo sus reuniones de domingo. When you gather, Cuando ustedes se reúnen, your meetings sus reuniones do more harm hacen más daño than they do good. que beneficio. They were in serious need of correction, Necesitaban mucha corrección, doctrinal correction, necesitaban corrección doctrinal, correction related to ethical implications corrección of the ética gospel, en cuanto al evangelio. misunderstanding of the gifts, misuse of the gifts, No sabían cómo usar los dones. church members suing one another, Los miembros estaban demandando showing unos a up otros. intoxicated for the Lord's Supper. Se aparecían a la cena The del Señor list embriagados. goes on. Y la lista sigue y sigue. This church in such serious need of correction, Esta iglesia que and necesitaba yet tanta Paul corrección. can write with sincerity and not as a polite formality. Y Pablo les escribe con sinceridad y no como una formalidad. I give thanks to my God always for you. Y Pablo dice, siempre le doy gracias a Dios por vosotros.
That is remarkable. You just read not only divinely inspired words, Eso es muy notable porque aquí son palabras but inspiradas. divinely inspired words that are remarkable. Palabras inspiradas que son muy notables. How is this possible? ¿Cómo es posible How is it possible for Paul at the outset of this letter, this church so in need of so much correction, que Pablo al empezar esta carta a esta iglesia tan necesitada de corrección, to say sincerely and with affection, que lo diga con sinceridad y afecto? I give thanks to my God always for you. Siempre doy gracias a mi Dios por Well, vosotros. actually, he informs us right in the passage. Pues ahí nos dice por I qué. give thanks to my God always for you. Doy gracias a Dios siempre por ustedes. Because. ¿Por qué? Note because. Vean por qué. Underline because. Subrayenlo. This is what informs his gratefulness. Esto es lo que impacta a Pablo en su gratitud. Because of the grace of God that was Por- given you in Christ Jesus. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. So that you are not lacking in any spiritual gift. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Paul's view of the church Pablo, como miraba la iglesia, was informed by an awareness of the grace of God in Christ. era informado por una conciencia de la gracia de work Dios in the church. obrando en la iglesia. So he discerned genuine evidences of grace in this Él church, discernió evidencias claras de needing gracia much en esa correction. iglesia que necesitaba mucha corrección. Are you familiar with the Peanuts comic strip here? A little bit. A not little much. bit. You don't have to be, you can tell them they don't have to be to appreciate this. Va a dar una ilustración de la caricatura de Peanuts. ¿Cómo que Charlie? ¿Cómo se llamaba? Charlie, ¿qué? Charlie. Is that an yeah, affirmative? Charlie Excellent. Brown. Charlie Brown. Charlie Brown, Yeah, exactly. okay. Exactly. Snoopy. Snoopy, exactly. So this is a particular. This is one box, one frame, Es un cuadrito de esa caricatura. and it opens with Lucy and Linus. They're in the living room. Lucy y su hermano Lucy están and Linus. están en la sala. In the living room, Linus is curled up in a chair. Linus está en una silla He's quietly reading a book, y está leyendo un libro. and Lucy is standing behind him, Y Lucy está detrás de él and she has a funny look on her face. y tiene una mirada chistosa. And she says to Linus, Y le dice a Linus, "It's very strange. es muy extraño, It happens just by looking at you." porque sucede solo con verte. "What happens?" ¿Qué pasa? replies Linus. Le contesta Linus. And Lucy calmly answers, Y Lucy le dice con calma, "I can feel yo puedo sentir a criticism coming on. que viene una crítica de tu parte. I can feel a criticism Puedo coming sentir que on." viene una crítica. Listen, apart from the divine perspective, Si no fuera por la perspectiva divina, we all become like Lucy. nos volvemos como Lucy. We should all recognize ourselves in this comic. Porque todos deberíamos reconocernos ahí en esa caricatura. Because apart from a divine perspective of your church, Porque si no tuviéramos una perspectiva and divina, awareness of evidences of grace in your church, una conciencia de las evidencias de gracia en la iglesia, you will become like Lucy. te volverías como Lucy. Let me ask you a question. Te voy a preguntar algo. When you think of your church, Cuando piensas en tu iglesia, what do you feel coming on? ¿qué sientes que viene? Which are you more aware of in your church? ¿De qué estás más consciente en tu iglesia? Evidences of grace ¿De evidencias de gracia or areas of deficiency? o áreas de deficiencia? Now, the deficiencies in doctrine Las deficiencias en And doctrina, character en carácter, and practice en práctica, among the Corinthians was numerous and serious. entre los corintios eran numerosas y serias. And Paul would address each in and throughout this letter. Y Pablo se iba a dirigir a todas ellas a través de la carta. But they were genuinely converted, Pero ellos eran convertidos genuinos. and God was at work in their midst. Y Dios estaba obrando entre And at ellos. the outset of this letter, Paul identifies evidences of grace Y in their y al midst. comienzo de esta carta, Pablo identifica evidencias de gracia entre ellos. And it is our privilege to emulate his example in relation to the church we have the Y privilege es to nuestro serve. privilegio emular el ejemplo de Pablo en relación a la iglesia a la que nosotros servimos. My fellow pastor, this divine perspective will protect you. Compañero pastor, esta It will perspectiva protect you divina from the te va a proteger Common temptation and tendency de la muy común tentación
to be excessively preoccupied a preocuparte with excesivamente weakness and deficiency in your church. con las debilidades y deficiencias de tu iglesia. Your evaluation of the church you serve Tu evaluación de la iglesia a la que it sirves must be informed by a divine perspective debe estar informada por esta perspectiva divina so that you can perceive, para que so that percibas, you can feel, para que sientas, so that you can say, I give thanks to my God always for you. para que puedas decir, yo le doy gracias siempre a Dios por ustedes, Because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. por la gracia de Dios que os fue dada So, en Cristo Jesús. That same because Ese mismo por must inform your assessment of your church. debe informar tu evaluación de tu iglesia. And when it does, it will make all the difference in your leadership of the Y church. cuando lo haga, va a hacer toda la diferencia en tu liderazgo de It tu will make iglesia. all the difference in your Va a leadership hacer of the church. toda la diferencia en tu liderazgo de la So iglesia. any evaluation of your church Cualquier evaluación de tu iglesia must begin with an awareness of, debe empezar con una conciencia an de appreciation y for, con un aprecio por the evidences of grace in your church. las evidencias de gracia en tu iglesia. Because if you are a gospel proclaiming pastor, Porque si tú eres un pastor que proclama el God evangelio, is at work in your Dios church. está obrando en tu iglesia. There is actually no question God is at work in your No hay church. ninguna duda de que Dios está obrando en tu iglesia. My concern this evening Mi preocupación esta is, noche do you perceive how God is at es, work in your church? ¿percibes tú que Dios está obrando en tu iglesia? You create and cultivate a culture of joy in your church Porque tú cultivas una cultura de gozo en tu by iglesia discerning and drawing attention to how God is at work cuando in your church. disciernes y observas cómo Dios está obrando en tu iglesia. And if this hasn't been your practice to date, Y si esa no ha sido tu práctica hasta la and you're fecha wondering how to get started, y te preguntas cómo empezar, here's my recommendation. aquí está mi recomendación. Refamiliarize yourself. Familiarízate With otra vez two lists in Scripture: con dos listas de la the Escritura, fruit of the Spirit el fruto del and Espíritu the gifts of the y Spirit. los dones del Espíritu. Refamiliarize yourself with both of these lists. Vuelve a familiarizarte con esas listas And then look up from your Bible y luego levanta la vista de and la Biblia study those you have the privilege to serve. y estudia a aquellos a quienes tienes el And you privilegio de will servir discern how God is at work y in vas a their discernir lives. cómo Dios está obrando en sus vidas. These categories should inform your perspective of the church Estas you categorías serve. deben informar tu perspectiva de la iglesia de la que They a la should que tú inform each sirves. and every conversation you have. Esto debe informar They cualquier should inform your conversación que leadership of the tengas. church. They Debe should inform the informar sermons. tu liderazgo y tus sermones. Brothers, we have the privilege. What a privilege. Hermanos, tenemos un privilegio. ¿Qué privilegio? What a job this is. ¿Qué trabajo es este? What a calling. ¿Qué llamamiento? ¿Qué llamado? We get to discern how God is at work in people's lives. Porque se nos concede observar cómo Dios está obrando en las vidas de las We get to draw personas. their attention to how God is at work in their Y lives. podemos señalar cómo Dios está We obrando en get las to vidas de ellos. celebrate these evidences of grace Y nos podemos celebrar cómo Dios está obrando. and then leave behind a joyful soul or a joyful church. Y dejar detrás de nosotros a una iglesia gozosa o un alma gozosa. Listen, this is my experience. Esta es mi In experiencia. my experience, En mi experiencia, many Christians live largely unaware that God is at work in la their mayoría de lives. los cristianos viven sin estar conscientes de cómo Dios está obrando entre ellos. They are more aware of temptation Están más conscientes de las tentaciones, sin, de los pecados, and trials de las fallas, suffering del sufrimiento, than they are grace. que de la gracia. And the evidences of grace in their lives are often not obvious to them. Y las evidencias de gracia en sus vidas no son obvias para God's ellos. work in their life is always merciful La obra de Dios en sus vidas siempre es con and to misericordia some degree miraculous, y es milagrosa, but it is not always obvious pero no siempre es obvia or sensational o sensacional or spectacular. o espectacular. And theologically uninformed Y Christians los cristianos que no tienen suficiente información tend teológica to think that if God is truly at work in their lives, tienden a pensar que si Dios estuviera realmente obrando, then it will be sensational sería sensacional or o spectacular espectacular or a crisis experience of some kind. o una crisis tremenda de algún tipo. They often lack a broad
understanding of the person and work of the Spirit in their Y ellos lives. no tienen un entendimiento amplio de cómo obra el They Espíritu aren't entre familiar ellos, with these two lists. porque no están familiarizados con esas dos listas. Listen, each Sunday as your church gathers, Cada domingo que tu there iglesia is se a reúne, diverse manifestation of grace in your church. hay diversas manifestaciones de gracia en tu iglesia. If you have theologically informed eyes to Si see tú tienes ojos teológicos para the fruit of percibirlo, the Spirit el fruto del and Espíritu the gifts of the y Spirit los dones del are Espíritu everywhere you look, están en todo lugar a donde mires, depending on what you look for. dependiendo de qué estás buscando. Every Sunday in your church, if you are faithful to preach God's word, Cada domingo en tu iglesia, si tú eres fiel en proclamar la palabra de someone Dios, in your church is being convicted of sin. tu iglesia está siendo redarguida de pecado. That's an evidence of grace in your church. Y hay evidencias de gracia en tu iglesia. Esa es Left una to evidencia. ourselves, we are unaware of our Porque sin. si nosotros no fuera por esa evidencia de gracia, It no is an veríamos expression nuestro of pecado. God's kindness each and every time we are convicted Es of our una sin. expresión de la bondad de Dios, que seamos And redarguidos de when we nuestro are pecado. convicted of our sin, it's an evidence God is at work in Y our esa lives. convicción de pecado es una evidencia de que Dios está obrando entre And where nosotros. you find yourself interacting with someone who is acknowledging their sin, Y cuando interactúes con alguien que reconoce su pecado, give them fresh hope that their perception of their sin dales una fresca and humble percepción. acknowledgement of their sin Anímalos por haber is contemplado not su an pecado. evidence of God's frustration. Y diles que eso no es una evidencia de la It's an frustración de evidence Dios. of God's kindness. Es una evidencia de la bondad de It's not Dios. an evidence of God's absence. No es una evidencia de la ausencia de It's an Dios. evidence of God's presence. Es una evidencia de la presencia de Dios. No doubt in your churches, Y no tengo la duda de que en there tus are those iglesias who will be attending this Sunday va a haber algunos que asistirán who el are domingo, trusting God in the midst of severe que suffering. están confiando en Dios en medio de un sufrimiento severo. They are praying for a relief from their suffering. Están orando que Dios los libre de ese You are sufrimiento. praying for a relief from their Y suffering. tú estás orando que Dios los libre. That relief has not taken place. Y esa libertad no sucede. And yet, as you interact with them, Pero cuando interactúas con ellos, they are trusting God, están confiando en Dios. not charging God. No están reprochándole a Dios. They love God. Aman a Dios. They are not angry at No God. están enojados con Dios. That is an evidence of grace. Y eso es una evidencia That de is an gracia. evidence of the power of the Holy Spirit at work in Es una their evidencia del lives. poder del Espíritu Santo obrando en ellos. No doubt all over your Y churches. no tengo duda de que en Everywhere todas sus you look iglesias, in your church, a donde voltees en This tu Sunday, there iglesia, will be people serving in your va a church. haber gente sirviendo en tu iglesia. They will be serving administratively. Van a servir administrativamente. They will be giving sacrificially. Van a dar sacrificialmente. They will be investing financially. Van a invertir financieramente. That is an evidence of grace Y in eso your es una church. evidencia de gracia en tu God is iglesia. at work in your Dios church. está obrando en tu My fellow iglesia. pastor, do you notice? Compañero pastor, ¿lo sabes? Are you drawing attention? Y estás dirigiendo la Are atención you de tu celebrating iglesia a eso y The celebrándolo. gift of illumination when experienced as the word is sung or read or preached El don de la iluminación cuando la palabra se predica o se is an lee evidence of grace. es otra evidencia de gracia. Incremental growth in godliness is an evidence of El grace. crecimiento en santidad es otra evidencia de gracia. And yes, we continue to pray for the sensational and spectacular Y continuamos orando por lo sensacional y and espectacular. draw attention to that as an evidence of Y grace también dirigimos la atención a eso como when evidencias de that is our gracia. experience. Esa es nuestra experiencia. Paul identified evidences of grace not only at the outset of 1 Y Corinthians, Pablo identificó esas evidencias no solo al comienzo de la but carta, throughout 1 sino a Corinthians. través de la carta. The Corinthians were fascinated by Los corintios estaban fascinados, Preoccupied with preocupados the con gift of tongues and el interpretation. don de lenguas y la He interpretación. broadens their understanding of the Spirit's work. Y él amplió su entendimiento de la obra del And Espíritu. we are meant to be influenced and transformed by his example. Y nosotros debemos ser informados y transformados por su ejemplo. One more point. Un punto más. When we identify evidences of grace in somebody's life, Cuando identifiquemos evidencias de gracia en la vida de alguien, we aren't simply imitating or emulating Paul's example. no nada más estamos imitando el ejemplo de Pablo, No, we are actually imitating and glorifying God himself. estamos imitando y glorificando a Dios mismo. Let me quote a Puritan you might not be familiar with. Déjenme citar a un puritano con el que tal vez no estén familiarizados, Captured this wonderfully porque él lo captó muy bien in a book he wrote about grace. en un libro que escribió sobre la gracia. Listen carefully to this description of God. Escuchen a esta descripción de Dios. The author writes, Escribe el autor, God Dios
exactly takes notice of, Él nota de manera exacta tenderly cherishes, y aprecia tiernamente and graciously rewards y recompensa con the gracia least beginnings los más pequeños and the comienzos smallest measures y las más pequeñas medidas of grace de gracia in the hearts of his people. en los corazones de su Say pueblo. that again. Se lo voy a decir otra vez. God takes notice of, Dios nota tenderly cherishes, y aprecia con sinceridad graciously rewards y recompensa con the amabilidad least beginnings, los más pequeños the comienzos, smallest measures las más pequeñas of medidas grace de gracia in the hearts of his people. en los corazones de su pueblo. I want to be like that. Y yo quiero ser así. I want to take notice of the least beginnings. Yo quiero notar los I comienzos want más to take notice of the pequeños. smallest measures of grace Yo quiero notar las medidas más in pequeñas the de gracia hearts of en God's los people. corazones del pueblo de Dios. Model this for your church. My fellow Modelen pastors. esto para su iglesia. Teach your church to discern and celebrate evidences of Enséñenle a grace. su iglesia a celebrar las evidencias de gracia. Identifying evidences of grace in your church Identificar esas evidencias de gracia will create a culture of va joy a in your crear church. una cultura de gozo en su iglesia. And then finally, one more point, and I'm going to abbreviate this big time. Y un punto más y lo voy a abreviar. You create a culture of joy in your church Tú creas una cultura de gozo en tu when you iglesia express your gratefulness for the church. cuando tú expresas tu gratitud por la iglesia. And actually, I think in this regard, Y en este respecto, most effective way I can serve you la manera más efectiva de is servirlos to continue to draw your attention to the happiest pastor I know. es llevar su atención al más feliz pastor que Happiest conozco. pastor I know is Paul. Y el más feliz pastor que conozco es Happiest Pablo, pastor I know is the apostle Paul. el apóstol Pablo. And gratefulness Y la was a gratitud distinctive era un that distintivo marked this man's soul and his leadership. que marcó su alma y su liderazgo y su Apart from ministerio. our Lord, Aparte de nuestro I Señor, don't think there was a more grateful man than Paul. yo creo que no ha habido una persona más agradecida que Pablo. One Bible dictionary Un diccionario bíblico notes the following. dice lo siguiente: In his writings, en sus escritos, Paul mentions the subject of thanksgiving more often Pablo menciona la gratitud más line for veces, line, línea por than línea, any other author, que ningún otro autor, pagan or Christian. pagano o cristiano. And in his book, Thanksgiving, Y en su libro de Acción de Gracias, author David Powell el autor David Powell writes that thankfulness, dice que la gratitud, as a result of the experience of grace by others, como el resultado de que otros experimentan gracia, became a dominant category for Paul. se volvió una categoría dominante en la vida de I Pablo. love that phrase, dominant category. Una categoría dominante. So if you encountered Paul, Si tú encuentras a Pablo, you would encounter somebody vas a encontrar for whom a alguien para quien gratefulness to God, la gratitud a Dios, gratefulness for the people of God, la gratitud por el pueblo a- de Dios, dominant category. era una categoría dominante You en su wonder what it vida. would be like to interact with Paul. Y te preguntas, ¿cómo sería You interactuar would con Pablo? immediately become aware of this Y distinctive, de inmediato te darías cuenta de this esa categoría, dominant category of de gratefulness. esa categoría de la gratitud. So I have to ask myself, is gratefulness Así que me tengo que preguntar, ¿es la a gratitud dominant category in my life and una leadership? categoría dominante en mi vida? And if not, perhaps Y si you don't no- appreciate the high priority Paul assigned to Y gratefulness. si no lo es porque tal vez no aprecio la prioridad tan alta que Pablo le atribuía. Oh Lord. The theme of gratefulness, El tema de la gratitud it set the tone for his letters. es lo que marcó el tono It de las cartas de informed Pablo. what he wrote. Informaba todo lo que él It escribía. set the tone for both his writing and his leadership. Marcó el tono de sus escritos y de su So we have liderazgo. to ask ourselves, is this what sets the tone and themes for our Y leadership? nos tenemos que preguntar, ¿es la gratitud algo que marca el tono de mi liderazgo? So one more area of application, my fellow pastor. Un área más de aplicación, compañero pastor. Is gratefulness a priority and consistent practice in your life? ¿Es la gratitud una prioridad y una práctica Are consistente you en tu modeling vida? this for your family and your ¿Modelas church? esto para tu familia y para tu iglesia? Listen, if you don't, Porque si no lo haces, you will be vulnerable to the sin of complaining.
vas a ser muy vulnerable al pecado de la queja. Complaining pastors are not happy Y pastors. los pastores quejosos no son pastores And they don't alegres create a culture of joy in the y church no that they crean serve. una cultura de gozo en sus So the iglesias. cultivation and practice of gospel-informed gratefulness Así que la cultivación y la práctica de makes una gratitud all informada the por el difference in Evangelio creating a culture of joy. hace toda la diferencia en crear una cultura de gozo. And so here's just a sampling of ways you can apply this. Y esta es una lista de maneras en las que lo As pueden we aplicar. conclude. Y con eso vamos a First concluir. of all, your preaching. Primero, tu predicación. Gratefulness should be a dominant category in your preaching. La gratitud debe ser una categoría dominante en tu By the way, whenever I predicación. listen to somebody preach, Cuando yo escucho a alguien it's predicar, not difficult to discern the difference between a grateful pastor and a critical pastor no es when muy listening to a difícil, sermon. no es muy difícil discernir la diferencia entre un pastor agradecido y uno que no lo es. Paul's letters, as I'm sure you've noticed, Las cartas de Pablo, estoy seguro que normally ya lo notaron, begin son, and are peppered with expressions of gratefulness to God están saturadas de for gratitud a those he Dios served. por aquellos a quienes sirve And my friends, when appropriate, ours should be as well. y también nuestras expresiones deberían estar saturadas de esa gratitud. So do a study of this dominant category in Paul's writing Hagan un estudio de esta categoría en la vida de and Pablo allow that study to inform your preaching. y permitan que ese estudio impacte su So predicación. how often are you communicating your gratefulness to God for those you serve? ¿Qué tan seguido le comunicas a Dios tu gratitud por aquellos a quienes First sirves? in private prayer, Primero en tus oraciones privadas next in personal y conversation, luego en conversaciones personales then in the Sunday y meeting, luego en la reunión and del in your domingo sermons, y en tus sermones. particularly when the text gives you permission to do Y so. sobre todo cuando el texto te permite hacerlo. So is the communication of gratefulness Es la comunicación de by gratitud you a common una experience experiencia común for those who are in your church? por aquellos que están en tu iglesia. And my fellow pastors, I'm saying this shouldn't be difficult for Y us. compañeros pastores, yo lo que les estoy tratando de decir es que esto no debería ser difícil. I'm saying this shouldn't be difficult because we have so much to be grateful No for. debería ser difícil porque tenemos tanto por qué estar In the agradecidos church, we have the privilege to serve. en la iglesia a la que servimos. And if you're looking for a list, Si quieren una you can lista, just begin with the fact that they keep coming back. empiecen con el hecho de que sus miembros siguen regresando cada We domingo. should be amazed they return each and every Sunday. Nos debe asombrar el hecho de que We regresen should cada be domingo. amazed they return because we remember we preached the previous Sunday. Y debe sorprendernos que regresen cada domingo porque somos los mismos que predicamos el domingo pasado. So no one should be more amazed than we are, Así que nadie debe estar más asombrado que or more nosotros, grateful than we y are más agradecido que that nosotros, they returned. que ellos regresan. Charles Spurgeon said, Spurgeon dijo esto: if some men si algunos were hombres sentenced to hear their own sermons, fueran sentenciados a oír sus propios it sermones, would be a righteous judgment upon them, sería un justo juicio para and ellos. they would soon cry out with Cain, Y ellos clamarían con Caín: my punishment mi castigo is greater than I can bear. es más de lo que puedo soportar. Oh my. So we should be deeply grateful they came back each and every Sunday. If Así que you're looking debemos for a estar place to start, Muy agradecidos de que There's regresen a cada place to domingo. start. Ahí empiecen. and if you aren't grateful enough, Y si eres then you suficientemente listen to your own sermon from last agradecido, Sunday, escucha tú tus propios sermones. and that should put fresh gratefulness in your Y eso heart va a poner una gratitud fresca for en tu their corazón reappearance the following cuando los Sunday. veas aparecer el By the way, siguiente in domingo. my study of preaching and preachers over the years, Yo he estudiado a los at pastores y la one point predicación, I came across this note in Edwards, Jonathan Edwards' y en sermon. mis estudios encontré esta nota de I remember when I Jonathan first Edwards. saw this, I looked and I looked again. Y cuando vi esto por primera vez, vi y I volví a thought, mirar, could this possibly be true? porque no creía que fuera posible. But it is, it was. Pero fue posible. In a sermon titled, En un sermón que se titulaba remember Edwards' lengthy sermon titles, When the Spirit of God Cuando el Espíritu de Dios has been remarkably poured out on a people, ha sido derramado sobre a el thorough pueblo, reformation of those things una reformación de that las were cosas before amiss amongst them que sucedió antes de ellos, ought to be the effect of it. debería ser el efecto de And eso. that was just the title of the Ese era sermon. el título del sermón. In this sermon, En ese sermón, Edwards speaks against sleeping in church. Edwards habla en contra de los que se duermen en la And listen iglesia to this. He urges, y él los anima, and I quote Edwards. y voy a citar a Edwards. Jonathan Edwards Jonathan Edwards said
to the church he served at Northampton the following. Le dijo a la iglesia que él servía en He Northampton, urged them él lo surgió, that, quote, lo surgió, persons would avoid personas van a evitar, laying down their bodies lo surjo a que no se acuesten in their seats en las bancas in the midst of public worship. en medio de la adoración pública. Jonathan Edwards looked out on his congregation, Porque él miraba a su congregación and it appears this was such a recurring problem he had to address it in y this parece que era sermon, un problema recurrente y tuvo que dirigirse a esto. and didn't just urge them to stop falling asleep while he Y preached. no nada más los surgió a que dejaran de quedarse dormidos He mientras urged them predicaba. to stop lying down. Los surgió a que dejaran de acostarse en las bancas. Northampton didn't deserve Edwards. Esa iglesia no merecía a Jonathan Northampton Edwards. deserved me, Ellos me merecían a not mí, Edwards. no a Edwards. So, Así you que, should be grateful they stay awake every week. There's another reason for gratefulness. otra my razón friend. para estar agradecidos es de que permanecen la I'm mayoría serious. They despiertos. stay awake. You should be grateful that no one in your church this Sunday is going to just go from a seated position to saying, heck with that. I'm just fully committing. Debemos estar muy agradecidos de que nadie hace eso los domingos en la iglesia. Wake me when the sermon's over. Despiértenme cuando se acabe el sermón. We should be amazed they come back to serve. Nos debe sorprender que ellos regresen a We should be servir. amazed they come back to give. Sorprendernos que ellos regresan y dan. My fellow pastor, we should express our deep gratefulness to God Así que, compañero pastor, debemos And expresar our nuestra gratefulness to gratitud a them Dios y nuestra gratitud in a both ellos personal conversation en conversaciones and personales where appropriate publicly. y cuando sea apropiado en público. Gratefulness was a dominant category for Paul, Porque la gratitud era una categoría dominante para Pablo and may it be a dominant category for us, y que sea una categoría dominante para nosotros, so that we might build a culture para que podamos construir una cultura of joy de gozo that pleases God que agrada a Dios and appropriately glorifies God. y lo glorifica, Who inconceivably, quien de manera inconcebible, in order to spare us para librarnos the wrath we deserve, la ira que merecíamos, did not spare his son no libró a su hijo the wrath he didn't deserve. de la ira que él no merecía. Joy Gozo is the appropriate response es la respuesta apropiada of the church. de la iglesia. So let us model joy Así que for the church. modelémosle ese gozo a nuestra Let us iglesia. identify evidences of grace in the church. Identifiquemos evidencias de gracia en la iglesia. And let us lead the way in expressions of gratefulness to God for the Y church. hagamos esto con expresiones de gratitud a Dios por la So iglesia, that we build a culture of joy in our church. para ir construyendo esa cultura de gozo en la iglesia. All for Him. Todo para Él, All for Him and His glory. todo para Él y para su gloria, For He is worthy. porque Él es digno. Let's pray. Vamos a orar.